Cecilia Zuleta en De Todo para Todos, aquí en Radio Roxito, un mundo infinito. Buenas, bienvenidos. Estamos otra vez en nuestro programa De Todos para Todos, un programa para acompañar a los papás en la crianza de sus hijos. Mi nombre es Cecilia Zuleta, soy psicóloga de crianza y desarrollo y estamos con nuestra invitada, que ya no es invitada, ya es parte del programa, Juana Morales, también psicóloga de crianza y desarrollo. Hola, bienvenidos al programa. Hoy tenemos un tema maravilloso del cual se van a derivar tal vez 5 programas y vamos a hablar del temperamento de los niños. Hay algo importante que tal vez lo hemos nombrado en alguno de los programas, tal vez fue en el programa de las consecuencias o en el de las pataletas, y es que el temperamento es algo con lo que nacemos. El temperamento se hereda, así como yo heredo los ojos azules, no los tengo azules, de mi mamá o de mi papá, y lo que se va dando en la vida es el carácter, es lo que se forma. Es muy importante diferenciar estas dos cosas porque muchas personas dicen, bueno, tú tímida, ¿tú qué vas a ser tímida? Pero si yo les cuento de mi historia, cuando era pequeñita era muy, muy tímida. Y hoy en día cuando voy a dictar una conferencia o cuando voy a hacer este programa o cuando voy a un sitio donde no conozco personas, me invitan a una fiesta y no conozco a la gente, siempre tengo una sensación en mi cuerpo como de dolor de estómago. A veces digo, uy, qué pereza ir allá, ¿será que sí, será que no? Y ahí es donde brota mi temperamento. Pero mi carácter, que son las habilidades sociales que he desarrollado a lo largo de toda mi vida, Paula aquí me hace caras de tímida tú, ese carácter es el que me permite manejar las sensaciones que mi temperamento me indican frente a una situación nueva. Tenemos muchos niños, y sobre todo porque están en proceso de desarrollo, que tienen temperamentos de esos que nos hacen a los papás pensar mucho, que nos hacen a los papás decir, ¿cómo le hago? ¿Cómo lo ayudo? Hay papás que dicen, ¿cómo le enseño y cómo lo crío? Porque a veces los papás se centran en que hay que corregir el temperamento. Acuérdense que también en los programas iniciales hablábamos de no es corregir a los niños, es cómo le ayudo, cómo le enseño. Y en esto del temperamento y en los temperamentos que llamamos temperamentos difíciles, pues tenemos que ayudarles para que su carácter se forme de una manera que les permita manejar sus dificultades de temperamento. Pero además no se les olvide algo, como es heredado, se parece a alguno de ustedes dos. A veces eso es bueno, pero a veces no tan bueno, porque si los papás no se la llevan tan bien, no viven juntos o nunca han estado juntos, uno dice, uy, se parece a ese papá, qué horror, o uy, se parece a esa señora que siempre está peleando. Pero ojo, porque acuérdense que uno tiene 50 y 50 y el carácter es lo que se va a formar y depende 100% del acompañamiento de los papás. Entonces, Juana, cuéntenos, ¿cuáles son esos temperamentos difíciles? Bueno, antes de hablar de cuáles son los temperamentos que lo ponen a uno a pensar, hay que entender que el temperamento es como un cóctel. Es un cóctel que tiene una cantidad de ingredientes. Todos tenemos los mismos ingredientes, lo que pasa es que las dosis son diferentes. Por eso no hay gente más tranquila, hay gente que le molesta el ruido, hay gente que no, hay gente que va mucho más rápido, que la velocidad es como más rápido y más activa. Hay otras personas que van un poco más lenta, hay gente que se levanta a las 5 de la mañana porque sí, hay gente que necesita dormir hasta las 12 del día, y esto uno lo empieza a ver desde que los bebés son muy chiquitos y uno empieza a ver que esos bebés unos se calman más fáciles, otros no tanto, unos son muy activos, responden mucho a lo social, miran a la gente, sonríen, y otros no tanto, unos son muy activos, otros son más quietos. Para unos es más fácil poner atención y para otros no. De hecho, nosotros cuando vamos a visitar a alguien que tiene un bebé, lo primero que hacemos es preguntarle a sus papás, bueno, cuéntenos, ¿cómo es el temperamento de ese bebé? Y puede tener horas de nacido. Los papás siempre pueden describir el temperamento de sus hijos porque ese temperamento ha sido evidente desde que están en la barriga. Dicen cosas como, desde que estaba dentro de mi barriga, pateaba y se movía. Entonces, ese coctelito es el que uno poco a poco va tratando de identificar, y entenderlo hace la diferencia, porque cuando yo logro entender que mi niño es más activo que otros, es diferente a pensar que es que mi niño es un necio y anda trepado por todas partes y no se puede quedar quieto porque quiere. Entonces, sí hay algunos temperamentos que nosotros decimos que son temperamentos que lo ponen a uno a pensar. Yo tengo que pensar antes de ofrecerle la comida, a veces antes de hacer un cambio o cuando me acerco.
ese niño, por ejemplo, introvertido, ese es un niño que es un reto para los papás porque su temperamento tiende a ser introvertido, parece un niño muy tímido, es ese chiquito que no le gusta que lo miren mucho, que no le gusta que lo expongan socialmente, que hablar más grande le da pena, a estos niños les da pena, o el niño muy activo, el que no se queda quieto fácilmente, desde que está muy pequeñito no se va a poner el pañal fácil, se quiere levantar muy rápidamente, caminan muy rápido, andan buscando y explorando el medio, cogen cosas, las dañan, esos tienden a hacer un poquito de daños, o por ejemplo ese niño que no mide muy bien el contacto con los otros, entonces pega. A veces pega, empuja, y es ese chiquito de uno que tiene 2 años y que es el que le pega a los otros niños o el que lo llaman uno del jardín a decirle que está pegando, mordiendo. Ese es un reto para los papás poderlo manejar. También, por ejemplo, los niños muy sensibles. Hay algunos niños que desde muy, muy bebés es fácil identificar que les cuesta un poco más de trabajo como acoplarse a los estímulos del medio o a la luz o al contacto. Ese se ve que necesita mucho silencio para dormir, por ejemplo, porque se despierta fácilmente, o que le empiezan a dar comida y la comida les sabe como más y la rechaza y hay que hacer todo un ejercicio para ayudarlos a comer distinto. Y en el programa de alimentación habíamos hablado de esos que tienen dificultades sensoriales para comer. Eso es importante. Si alguno que está oyendo por primera vez este programa dice, ay, el mío no come, revisar y entrar a mirar, pues a escuchar esos programas que hicimos sobre alimentación. Lo mismo que los que son, que tienen estos comportamientos que usted nombró a los 2 años, Juana, pero estos temperamentos difíciles se ven a lo largo de la infancia, porque claro, aparecen los 2 años y los 2 años son una etapa donde va a aparecer, digamos, cambios importantes en el temperamento de todos, porque se está formando el carácter, pero ese será también otro programa. Y en esa construcción de la personalidad, del carácter, como dice Cecilia, la interacción que el niño hace con esos cuidadores, con los papás, con quien lo cuida, con los abuelos, con las maestras en los jardines y luego en los colegios, pues va a ser una gran diferencia. Porque estos chiquitos que tienen características particulares en su temperamento, estos niños que a veces uno dice, ¿por qué hace eso? Ese niño no lo quiere hacer ni intencionalmente, ni tiene una intención negativa frente a otros. ¿Por qué lo hace? Nosotros siempre decimos, pregúntese si tendrá que ver con el temperamento. Los papás nos preguntan cosas como, ¿por qué? ¿Por qué si somos los mismos papás, la misma casa, la misma crianza, son 2 niños tan diferentes? La respuesta usualmente es porque tienen temperamentos diferentes. Y cuando uno tiene un temperamento diferente frente a uno, pues uno actúa de forma diferente. Y los que nos oyeron hablar, por ejemplo, de anticipación en el programa, en uno de los programas que hicimos, este es uno de los recursos para estos niños que tienen temperamentos, yo los llamo temperamento reto, porque esos niños usualmente necesitan que nosotros vayamos un poco más despacio y que les enseñemos intencionalmente una cantidad de cosas que no les queda tan fácil aprender. Yo tengo una preocupación grandísima y es que nos pasa con mucha frecuencia, más de la que uno quisiera, y viniendo no solamente de los papás sino de los profesores, que siempre hay juicios sobre estos niños. Entonces, en vez de ayudarlos a formar su carácter, lo que quieren es que sean ya otras personas. Es que ese niño nunca habla, es que esa timidez, es que es grosero, o ese niño tan agresivo. Y pues cuando estamos hablando de niños pequeños, pues claro, uno ve que hay niños que imitan comportamientos. Yo, por ejemplo, que trabajo con unas comunidades, veo que hay niños que imitan comportamientos de agresividad que son claramente de adultos. Una cachetada, ese tipo de cosas que uno dice, esto se los están haciendo a ellos, el pellizco, ese tipo de cosas son muy de adulto aprendidas, pero el que empuja, el que pasa por encima del otro, el que no mira por dónde va, el que cuando va a coger, quiere algo se lo rapa al amigo, no porque sea un maleducado, sino porque le cuesta trabajo organizarse para utilizar las habilidades sociales de pedir prestado, y claro, en los primeros años muchos niños entran dentro de todos estos características porque están en proceso de aprender, pero a medida que van creciendo uno va viendo que hay unos que pues que sí, que la tienen más difícil. Ya hay papás que cuentan, por ejemplo, que sus bebés lloran y lloran y lloran y lloran y lloran. Algunos tienen reflujo. Entonces ahí hay una condición médica, pero una alteración en lo sensorial, hay molestia, pero hay algunos que uno descubre que lloran porque el ruido les incomoda, o por ejemplo,
tenemos mucha experiencia en que los niños prematuros o los que han estado hospitalizados por largo tiempo son niños que han tenido mucha invasión sensorial. Los pullaban, les ponían mucha luz, estaban en salas donde había una cantidad de ruido. Entonces a esos niños les toma más tiempo hacer una madurez sensorial y eso hace que a veces sean más sensibles y su temperamento esté siendo pues también más difícil. Esos niños de temperamento un poco más difícil necesitan que sus cuidadores desarrollen habilidades muy particulares. No cualquier persona le queda fácil enfrentarse a un niño de estas características y normalmente cuando uno se enfrenta a estos niños, ese niño por ejemplo que pega o el que no habla o el que es sensible y el adulto no ha logrado identificar que lo que sucede ahí no es que los papás no lo estén educando bien, que es una de las hipótesis que a veces tienen los maestros, por ejemplo, frente a estos niños, o no es que pertenezca a un ambiente negativo, sino que realmente le cuesta trabajo. Si estos adultos aprendemos habilidades particulares para ayudar a ese niño a pausarse, por ejemplo, el que va muy rápido, o a mirar a los ojos a esa persona para decir hola cuando es tan difícil porque me da pena, o acordarme de recoger mi chaqueta porque es que soy un poco despistado, ese es un temperamento que es difícil, el niño que le cuesta trabajo poner atención. Hacemos cosas que para los niños empiezan a ser un camino para aprender eso que les queda un poco más difícil. Bueno, entonces fíjense que en este programa lo que estamos invitando a los maestros y a los papás es a observar a sus niños antes de juzgarlos, a mirar si esto es una característica que hemos visto desde muy, muy temprano, si es algo que se mantiene, si se parece a alguno de nosotros y nos acordamos cuando éramos niños, para poderlos ayudar. Acuérdense que más que entrar a corregirlos es cómo los ayudo, cómo podemos acompañarlo en esto. Y además hay cosas que se van a ir pasando con el tiempo si estamos haciendo la tarea. Los invitamos a un nuevo programa la próxima semana. Entren a nuestra página www.vueltacanela.com. Ahí pueden encontrar donde está el podcast, los programas anteriores y también en Twitter Cecilia Zuleta. Muchas gracias, Juana, gracias, Paula, y nos vemos o nos escuchamos la próxima semana. Adiós. Nos oímos la próxima. Sí. Ajá. Cecilia Zuleta en De Todo para Todos, aquí en Radio Roxito, un mundo infinito.